Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación esta tarde. Estamos agradecidos a Dios y gozosos de la lluvia que tenemos. Necesitábamos lluvia en España e incluso en Murcia estamos oyendo que ha caído agua. Así que vamos a darle gracias a Dios porque Él es un Dios de amor y de provisión. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos esta tarde delante de Ti a darte muchísimas gracias como congregación, Señor, sabiendo que Tú nos escuchas a través de Tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Señor, las oraciones son elevadas a Ti y queremos darte gracias, Señor, y reconocer Tu nombre y Tu bondad y Tu misericordia y reconocer, Señor, que dependemos de Ti, que Tú eres nuestro Padre, que Tú nos has redimido y nos has dado la vida a través de Tu Hijo Jesucristo, que nos has llevado a Ti. Y que nos provees también para lo físico, Señor, como esta lluvia que ha venido, que tanta falta nos hacía. Te seguimos pidiendo, Señor, que Tú sigas derramándola sobre los campos de España y donde quiera que se necesite. Y, Señor, que es una bendición para todos nosotros, porque el campo va a fructificar y de ahí donde vamos a recibir el alimento. Así que, Señor, sabemos que necesitamos de Ti en cada momento de nuestras vidas, incluso para lo físico. Te pedimos que estés con nosotros en espíritu en esta tarde, que nos ayude a alabarte y a honrarte y a magnificar Tu nombre, Señor, como solo Tú te mereces, y igualmente que donde quiera que escuchen este mensaje o se reúnan los tuyos alrededor de la tierra, que Tú bendigas, Señor, esa comunión donde Tú estás en medio de ellos con Tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Te damos las gracias por ser nuestro Padre y por habernos levantado a la vida nueva que tenemos en Ti por medio de Tu Hijo, pidiéndote que por medio de Tu Espíritu nos ayudes a entender lo que Tú quieres decirnos en esta tarde, Señor, a través de Tu palabra, y que nos inspire y nos motive y nos dé aliento, Señor, para mirar con gozo y alegría al futuro gozoso que nos aguarda, porque Tu Hijo Jesucristo lo hizo ya posible. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta tarde para la alabanza, como introducción a ella, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 49. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. María iba a tener dentro de sus entrañas al Hijo de Dios hecho carne. Nosotros le tenemos a Él en espíritu. ¿Cuánto más nosotros tenemos que decir: Señor, gracias por vivir en nosotros y glorificarle? Como ella dijo, mi alma glorifica al Señor. Y la forma de glorificarle es humillándonos, porque luego dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Esa es la actitud que tenemos que tener, una actitud de humildad para que Dios nos llene de Él y de su plenitud, como sabemos que queremos tenerla. Así que vamos a alabar a Dios en esta tarde. Esta es una porción del Magnificat, que se llama. El Magnificat es la alabanza que María gozosa elevó a Dios delante de su prima Elizabeth, cuando le confirmó que estaba embarazada con el Señor en su vientre, porque saltó la criatura dentro de su vientre. Y entonces ella se dio cuenta. Nosotros también podemos y debemos decir con ella cada día: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija a mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva o siervo. Porque Dios nos ha abierto la mente, nos ha abierto el entendimiento, nos ha llamado a ser sus hijos e hijas, y nos ha dado la capacidad de entender que Él nos ha redimido, y de aceptarlo y de recibirlo, de tener fe en ello. Nos ha despertado a la realidad de lo que aquel niño Dios, que crecía en el vientre de María, nos ha hecho ser en Él y por medio de Él. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que ese niño, a través del Espíritu, vive en nosotros, y que Dios se ha dignado darnos ese privilegio que le ha dado a todos los seres humanos, pero que todavía no son conscientes de ello. Nosotros lo somos, y alabamos a Dios por ello, y somos gozosos en Él. Estamos entrando en un tiempo que es un tiempo de preparación de la encarnación del Hijo de Dios. La fecha en la cual ocurrió no es lo importante es que ocurrió.
Vamos a pedir a Dios que los corazones de muchas personas sean enternecidos para que respondan a Él. Especialmente en estas fechas se supone que las personas empiezan a pensar un poco más, porque alrededor del mundo hay aunque sea con un objetivo comercial, pero hay de alguna manera un conmover. Y de alguna manera las personas saben que está girando todo alrededor de aquel nacimiento que se llevó a cabo hace cerca de 2000 años. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti a interceder por todos los seres humanos, porque tú dices que nosotros somos los embajadores tuyos. Tú nos has dado a conocer ya la redención que en tu Hijo Jesucristo has dado a todo el mundo. Hemos participado de ella, estamos gozando de la misma. Señor, tenemos una relación maravillosa de paz y de amor contigo. Tú nos has conocido y estamos respondiendo a tu amor en nuestros corazones derramado por tu Espíritu, Señor. Pero hay muchísimos millones de personas en esta tierra que todavía no saben lo que son en tu Hijo. Y como esos embajadores de buenas noticias que tú nos has dado la comisión de llevar a cabo, Señor, te pedimos que tú enternezcas los corazones de muchísimas más personas, que en estos días, Señor, donde el corazón del mundo es conmovido de alguna forma, Señor, que más personas sientan el deseo profundo en su corazón y en su ser de volver a ti y de encontrarse en la vida y en el camino de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos guiarlos y mostrarles tu amor. Así que te pedimos, Padre, que tú intervengas en las vidas y corazones conforme a tu maravillosa voluntad y soberanía, Señor, porque al fin y al cabo tú eres el que decides cuándo es el mejor momento. Así que te pedimos, Padre, que en tu misericordia y amor intervenga en las vidas de muchas personas y que nos dé a nosotros la capacidad por medio de tu Espíritu de mostrarles tu amor y tu bondad y de ayudarles a dirigirlos a ti, a tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir que por medio del Espíritu Santo Dios nos ayude a glorificarle en nuestros pensamientos y acciones, porque eso es lo que María dijo ahí: mi alma glorifica al Señor. Y es lo que Dios quiere, ese es el propósito por el cual Dios nos creó, es para glorificarle a Él. Amoroso Dios y Padre, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu derramado en nuestros corazones, nos ayudes, Señor, a glorificarte y a honrarte en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, Señor. Que nuestras vidas estén cada día más alineadas con tu voluntad, Señor, y que nos ayude a ser esos verdaderos embajadores de tu voluntad, Señor, en esta tierra. Y que podamos ser esas luces que tú quieres que seamos para este mundo, igualmente que la sal de la tierra. Tu Hijo Jesucristo ya dijo que si la sal perdía su sabor, no valía para nada. Así que, Señor, queremos valer en tus manos para que otros conozcan que tú nos has amado y que les has amado a ellos. Te damos gracias, Padre, por esto y te pedimos que cada día nos ayude a glorificarte en nuestras vidas, pensando y actuando conforme a la voluntad tuya, expresada en la vida de tu Hijo Jesucristo y dejada en constancia a nosotros por medio de tu palabra, pidiéndotelo y dándote las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. No sé si queréis dar gracias por algo, pedir algo. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque cada sábado, cada domingo, cada semana recibimos tu palabra, Señor. Y yo quiero poner en tus manos, Señor, a nuestro pastor Pedro, igual que a su familia, Señor, para que tú le des la capacidad cada día de trabajar. Sabemos que es difícil, Señor, que él está solo en esta parte de la iglesia, trabajando mucho, Señor. Así que yo quiero poner en tus manos su vida, Señor, para que le des toda la fuerza que él necesita para cada semana él nos traiga tu palabra y su conocimiento para nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Maribí. Necesitamos también nosotros palabras de ánimo, así que muchas gracias. Tengo saludos muy cariñosos de Fátima para todos nosotros. Hoy he estado hablando con ella, porque sabéis que ha caído muchísima agua por allí. Digo, voy a llamarla a ver cómo le ha ido, porque sabemos más o menos, Brígida y yo, cómo está la situación de su casa y todo eso. Una casa muy bonita, pero es al pie de una ladera, de una montaña, y en el Alaurí cae agua como cuando llueve, llueve.
De hecho, desde el viernes parece que ha caído algo así como 225 litros por metro cuadrado, y eso es mucha agua. Gracias a Dios está bien y está con ánimo, manda saludos para todos, y ya la cosa está más empezando a estar un poco, todo el papeleo que tiene y todo eso, a estar un poco más organizada, pero todavía lleva tiempo. También saludos de Álvaro, él vive muy cerca, vive en Guaro, es a unos 35 kilómetros de donde vive ella. Él vive en alto, porque el pueblo también es el pueblo más inclinado, el pueblo ese es muy inclinado, pero él vive en todo lo alto del pueblo, así que tiene una vista magnífica. Y le preguntaba, digo, ¿cómo está tu casa? Porque sabéis que su casa está medio irregular en condiciones. Pero dice, bueno, está sobreviviendo y está arreglándola poco a poco, el pobre. Ya tiene la mitad de la casa, tiene su tejado nuevo y todo, ahí está bien. Pero la otra mitad todavía no tiene el tejado puesto, está solamente con la plancha y dice, por alguna grieta entra el agua, pero eso no pasa nada, eso luego se quita y no pasa nada. Y espera esta primavera poder ponerle a esa parte de la casa también el tejado. Él también manda muchísimos saludos y preguntó por cada uno de los hermanos cómo estábamos y todo eso, así que muchos saludos también de parte de él. Igualmente de José Luis Ayue Carrasquer y de su esposa, ellos están bien también. Y me comentaba algo que es inspirador, porque dice, la furgoneta que tenían, con la cual iban al campo para traer madera y conseguir la chatarra, que ellos se dedican a recolectar chatarra y vender, y coger caracoles y venderlos, aunque ahora está más difícil porque no es tan fácil hacerlo. Se había estropeado ya prácticamente, ya estaba casi en la última. Y ellos van al día, ellos no tienen, los pobres, nada más que esas dos pensiones no contributivas, no tienen recursos. Pero tiene un primo en Benasque y un coche, un Peugeot 306, parecido al nuestro, porque es el sedán, no tiene esa parte atrás, pero el sedán. Se lo ha dejado. Y él dice, te lo compro. Y dice, ¿qué va? Me lo va a comprar, te lo doy. Y se lo ha dado. Y está bastante bueno, dice, el coche está magnífico, está muy bueno, muy bien crucidado. Y entonces él decía eso, dice, Dios provee. Porque dice, Dios lo demuestra tantas veces en nuestras vidas que no tenemos duda de eso. Así que él manda muchos saludos también a todos. Esto es un jefe que tiene que escribir una carta de recomendación para un empleado muy vago. Y no quiere mentir. Pero tampoco quiere decir la verdad sobre su empleado y no sabe qué hacer. Después de mucho pensar, escribe la siguiente carta. Usted y su empresa serán muy afortunados si consiguen que el señor Ginés trabaje para ustedes. Es una carta de recomendación, pero el hombre era un poco vago, entonces no sabía qué poner. Quería recomendarlo bien, pero le dijo la verdad, pero... Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy toca pan de ayer. Siempre comemos pan duro. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. Así que el Mota tenía razón. Jaimito, ¿tú rezas antes de ponerte a comer? Le pregunta a la profesora. Y le dice, no, profesora, mi madre sabe cocinar muy bien. Hoy vamos a estar tratando estamos en un periodo, como sabéis, ya los que vivimos aquí en Madrid, en las grandes ciudades, ya se sabe también, han llegado las luces de Navidad, y están por toda la ciudad, aunque son eclécticas, como sabéis, y la palabra ecléctico es que puede significar cualquier cosa menos lo que es. Es decir, si tú te paseas por la Gran Vía, tú no te das cuenta que hay nada que represente la Navidad. Nada en absoluto. Igual que pasa creo que han puesto un Belén, me parece que es en Barcelona, la Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha puesto un Belén también, que no tiene nada que ver con un Belén también, en esferas, y no tiene nada que ver con la Navidad en absoluto. Es curioso. Pero sí que, de alguna manera, esas luces nos dicen que algo está pasando, que algo pasó. Y nosotros sabemos que pasó algo tremendo. Y por eso es que dedicamos un tiempo de preparación a la celebración de la Encarnación. Desde siglos, no solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia Luterana y muchas iglesias evangélicas, a eso le llaman el Adviento. Adviento es una palabra que es latina, pero significa, no es católica en sí, significa advenimiento, significa venida, eso es lo que significa. Entonces, en este primer mensaje de preparación de la encarnación del Hijo de Dios, de la celebración, vamos a preguntarnos ¿por qué la encarnación? Vamos a preguntarnos eso, ¿por qué la encarnación? Y la escritura central que he elegido del mensaje de hoy se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas 1,
34 al 35. Y es precisamente la anunciación del ángel a María y la reacción de María. Y eso es lo que las palabras que he escogido es la reacción de María, y nuestra hermana Maribí nos va a estar leyendo esa escritura para todos nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35, y dice lo siguiente en las palabras del Señor. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Muchas gracias, Maribí. El ángel Gabriel está anunciando a María la encarnación del Hijo de Dios en ella. El Hijo de Dios tomaría carne en ella. Algo maravilloso, grandioso, y que cambiaría la realidad de la creación caída para llevarla a la situación que Dios había planificado para ella desde antes de la fundación del mundo. Todo ese plan gira alrededor de la encarnación del Hijo de Dios. Podemos decir que la encarnación del Hijo de Dios es el punto central de la salvación, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. En esta serie de 4 mensajes anteriores a la celebración de la encarnación, lo que se llama el periodo de Adviento, vamos a tratar de profundizar en el entendimiento de lo que significó y sigue significando la encarnación del Hijo de Dios. Y hoy creo que Brígida me decía, pero la palabra Adviento es una palabra católica. Digo, no, es una palabra latina. Digo, además la gente escucha Adviento, es igual que si escuchara otra cosa. Digo, es igual que, yo le puse un ejemplo, digo, es igual que las personas que se le pone una estatua. Tú vas por la calle, no sé, Emilio Castelar, y en la plaza Emilio Castelar tiene una estatua de Emilio Castelar, y dice, y las personas pasan por allí y no saben ni quién es, solo saben que hay una estatua. Y eso es lo que pasa. Es decir, no tenemos el entendimiento. Ahora la persona que dice, oye, este fue un general y tal y cual, y esto y lo otro, lo más allá, y te cuenta toda la historia, eso es lo bueno. Entonces, la gente tiene estos símbolos de la Navidad o del Adviento y todo eso como esa estatua, pero no saben en realidad qué es lo que significa. Y por eso que tenemos que profundizar en ese tema. Así que vamos a tratar de profundizar en el entendimiento de lo que significó y sigue significando la encarnación del Hijo de Dios. Y ya os anticipo que este año, este periodo va a ser un poco diferente en contenido que vamos a considerar. Van a ser más estudios teológicos. Sé que la teología no es un aspecto del estudio bíblico que os interese a todos por igual. Incluso alguno puede que lo considere algo aburrido y no práctico para la vida cristiana diaria. Pero creo que no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, creo que algunos cristianos que dejan la iglesia o que dejan su fe, lo hacen porque les surgen dudas. La mayoría de las veces tienen la causa en un entendimiento pobre de las implicaciones teológicas de las doctrinas cristianas. Es decir, solamente su vida cristiana podemos decir que ha estado sujeta en una percha, que solamente han visto los ganchos de esa percha, pero no saben por qué esa percha sujeta a eso que tú cuelgas ahí. Y eso es lo que es la teología. La teología es lo que explica por qué el Hijo de Dios, por ejemplo, nos rescató, de qué manera lo hizo. De una forma más lógica, más racional. Entonces eso se asienta más en nuestra razón, más que en nuestra emoción, por lo tanto es importante. ¿Cuál es el propósito por el cual creó Dios al ser humano? El propósito de Dios, al crear al ser humano, desde el inicio de la creación original, como está registrado en Génesis, fue que el ser humano expresara su carácter de una forma que ninguna otra parte de la creación lo haría. Pero no el carácter de la persona creada, sino el carácter del Creador, que expresara el carácter del Creador. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, eso lo dice la Escritura. Y dijo Dios, hagamos
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dijo Dios, Dios es uno, pero dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Cuando Dios creó a los seres humanos, reflejaban el carácter de Dios, hasta que cayeron. Dios lo hizo para que reflejaran su carácter, su forma de ser, lo que Dios es, en su capacidad de pensar, de tomar decisiones, de llevarlas a cabo, así como que manifestaran el carácter santo de Dios. Cuando el ser humano cayó en el pecado, esto lo incapacitó para ser la expresión encarnada del carácter de Dios. Y como digo, tal exhibición y manifestación del carácter de Dios en el ser humano era la encarnación de Dios invisible, en la expresión visible del ser humano para su gloria, como afirma Isaías 43:7, si queréis anotar, Isaías 43:7, ahí dice que el ser humano Dios lo creó para que manifestara la gloria de Dios. Cuando el ser humano cayó en el pecado, eso lo incapacitó para ser la expresión encarnada del carácter de Dios. Y éste retiró su presencia de él. Pero la intención amorosa y generosa de Dios continuaría siendo la de restaurar al ser humano a su propósito de ser la encarnación de su carácter. Y eso sería así por medio de su Hijo. Es decir, que el propósito de Dios para el ser humano no cambió, siguió siendo el mismo, pero el ser humano no pudo alcanzar eso, por lo tanto tuvo que Dios valerse del segundo Adán, del cual luego nos habla Pablo en Corintios 15, para llevar eso a cabo. La encarnación del Hijo de Dios permitió que el ser humano, Jesús, asumiese vicariamente las consecuencias de la muerte por el pecado del ser humano. Y aparte de eso, ser perfecto y manifestar en su vida física aquí en la tierra, como hombre y Dios, el carácter perfecto de Dios. Jesucristo hizo eso. La palabra vicario, otra palabra latina, significa hablar y actuar en lugar de otro, en beneficio de ese otro. Eso es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros, por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Hay una interpretación legal o forense que se llama de la justificación por medio de la muerte de Cristo. La epístola de Pablo a los Romanos nos lleva a pensar en un juzgado donde una persona es correctamente declarada culpable. Todos nosotros estábamos en ese juzgado. Y sentenciada a una gran multa. En nuestro caso era tremenda, era la muerte eterna. Todos nosotros fuimos sentenciados a muerte eterna. Cuando el juez mismo, después de emitir la sentencia, paga la multa en nombre y en beneficio del culpable, éste puede irse libre. Se ha hecho justicia, se ha sentenciado, se ha hecho justicia, pero alguien ha pagado en el lugar del sentenciado. Eso es lo que se llama rescate, la palabra que también tenemos muchas veces en la palabra de Dios. Alguien ha rescatado nuestra vida, alguien ha pagado por nosotros, alguien nos ha redimido. Otra palabra también bíblica, redención, redimido, pero también es legal. A mi padre lo sentenciaron a pena de muerte en la guerra civil, por tener 17 años y estar en el Frente Republicano, donde tenía 3 hermanos, y 2 en el Frente Nacional. 2 en un lado y 3 en otro. Y cuando lo cogieron, pues falsamente o lo que sea, lo acusaron, es lo que pasaba entonces, y la primera sentencia fue de muerte. Y no había justificación ninguna. Luego le rebajaron la pena en una revisión de el juicio a 30 años, y al final se lo rebajaron, creo que a 6 años, no sé cuánto fue, pero tenía la oportunidad de redimir pena, estando en prisión. ¿Y sabéis en qué forma he redimido pena? Sirviendo la comida.
sirviendo la comida, por cada día que servía la comida se contaba como un día que había hecho más. Y eso es redimir pena. Eso es redimir pena. Entonces es quitar. Y eso es lo que Dios hizo, quitarnos toda nuestra pena. Nos quitó toda nuestra pena a través de Jesucristo. Entonces esas son palabras que son bíblicas, pero al mismo tiempo tienen un término legal. Hay un término legal en ellas. La persona declarada culpable puede legalmente salir libre, como digo, porque Cristo murió por nosotros, fuimos declarados legalmente libres delante de Dios. Y por lo tanto, libres de las consecuencias de nuestro pecado. Quedamos blancos, quedamos limpios. Dios nos declaró justos en Cristo. Fuimos justificados por la gracia de Dios, por la fe de Jesucristo, porque Jesucristo fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Por eso Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue fiel. Y como digo, la multa por el pecado era una gran multa. Era la muerte eterna. Que sólo podía ser pagada por la muerte de un juez justo. Así que sólo a través de la plena encarnación viviente del carácter de Dios en un hombre, durante toda su vida, durante 33 años y medio, Jesús pudo servir como el sacrificio perfecto y sin pecado, quien en sustitución nuestra y vicariamente en representación de nosotros, y todavía sigue representándonos, y representándose en sí mismo a todos los seres humanos. Así es como Él murió. Él murió en nuestro lugar y por nosotros. Como el sin pecado, a quien el poder de la muerte no pudo retenerlo, resucitó triunfalmente de los muertos como el postrer Adán, encarnado con el poder de impartir su vida divina a todos los que habían muerto. Esto es, por todos los seres humanos. Por todos los seres humanos murió Él, por todos nosotros. Ahora bien, aquellos individuos dispuestos a ejercer su libre albedrío para recibir y aceptar el regalo de la vida en Cristo son encarnacionalmente regenerados o nacidos de lo alto. Y ahí es donde empezamos a cumplir aquello por lo cual Dios nos creó, para darle gloria a Él, para glorificarle a Él. Cuando nacemos de lo alto, con su vida resucitada, Jesús, y con el propósito de manifestarla encarnacionalmente en el carácter de Dios, visiblemente en el ser humano de nuevo, para la gloria de Dios. Él vive en nosotros, por lo tanto, nosotros vivimos una vida nueva, y esa vida nueva da gloria a Dios. Estamos viviendo conforme a la imagen y semejanza de Dios. No de una manera perfecta todavía, lo sabemos, que caemos, pero el propósito está empezando a cumplirse. Dios nos da en su palabra la promesa que aquello que nos falte nos va a ser dado. Entonces, pero estamos ya caminando en ese camino. Hemos sido renacidos de lo alto, nacidos de Dios. Así que el proceso se está llevando a cabo. Por eso la pregunta inicial de por qué la encarnación. La encarnación era necesaria para que se pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, de glorificar a Dios en su creación. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacerlo. Habíamos caído, estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos ser restaurados, no podíamos recibir aquella vida que tuvieron los primeros padres antes de pecar, una vida que era agradable a Dios, que glorificaba a Dios. Pero cuando caímos en el pecado, todos caímos en la desgracia de ser separados de Dios. Y la encarnación tuvo que llevarse a cabo para precisamente unir esa vida muerta, dejarla morir en el sepulcro con la muerte de Jesucristo y recibir la vida nueva de Él. La vida nueva de Él. Así que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección en la carne de Jesús sirven para darle al cristiano la encarnación regenerada de Dios. Y la encarnación santificada de la vida de Cristo en la conducta cristiana, por medio del Espíritu. No solamente Dios nos redime y regenera nuestra vida, sino que también somos encarnados de la vida de Dios, al vivir Dios en nosotros. La vida de Cristo, que vive en nosotros, es la que encarna nuestra nueva vida. Y entonces estamos dispuestos a vivir en la conducta cristiana que da gloria a Dios.
Así que Dios cierra el círculo del propósito de la creación a restaurar al ser humano a aquello para lo que fue creado, permitiendo que el cristiano se convierta en una nueva creación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Haciéndolo un nuevo hombre, en Efesios 4, 23, 24, Efesios 4, 23, 24. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, ese hombre nuevo Jesucristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén ahí esa escritura, porque creo que es la que más clara expresa lo que realmente dice la palabra. Colosenses 3:10, el apóstol Pablo dice lo mismo. Y revestíos del nuevo hombre, del nuevo ser, que es Jesucristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, es un proceso, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso. A veces los cristianos tienen un idealismo en su mente, se convierten, se bautizan y de pronto se dan cuenta que caen en el pecado y entonces se hunden y se rinden. Y no debe ser así, porque la palabra de Dios dice se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso, no es algo que surge de la noche a la mañana. Dios sabe eso, Dios nos conoce. Así que sabe que somos polvo de la tierra, imperfectos todavía. Pero estamos ya en el proceso de dar gloria a Dios y estamos dándola cada vez que nosotros actuamos conforme al propósito que Dios tenía para nosotros. Y todo eso ocurre en el contexto de un nuevo pacto. En el libro de Hebreos 8, versículos 8 y 13. Tengo aquí un sedal, no sé para qué quieren el sedal aquí. Enreda aquí. Hebreos 8, versículos 8 y 13. Pero Dios, reprochándole sus defectos, eso es el antiguo Israel, al pueblo de Israel, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto se envejece y ya está por desaparecer. Cuando se escribió el libro de Hebreos fue en el año 60 y tanto, posiblemente, cerca de lo que se considera que fue el punto culminante de que ya ahí no había vuelta atrás. No podía nadie justificarse que todavía estaba el nuevo pacto en vigencia, cuando a través de los romanos Dios destruye el templo. Porque hasta entonces todavía podían pensar, de alguna manera, que lo viejo estaba en vigencia. Pero Dios le quitó el centro de su adoración, que era el templo. Entonces, más claro, el agua. Y ahí ya no había punto, no había forma de decir, eso sigue en pie, porque no seguía en pie. Y el autor del libro de Hebreos lo que nos explica es eso. Es como Jesucristo hace el nuevo pacto. Y que todo aquello que se hacía en el antiguo pacto era sombra del nuevo pacto que es espiritual. Y que cuando Jesucristo murió y resucitó se llevó a cabo ese cambio. Lo que pasa es que él al pueblo de Israel como que le dio un tiempo ahí de, podemos decir, prerrogativa para que cambiaran. ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿dónde le encargó que fueran primero a predicar el Evangelio? Jerusalén, Israel, Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea y luego hasta el último de la tierra. Le fue haciendo círculos y ahí fue donde primero predicaron los discípulos. Le dio un tiempo. La base de la iglesia cristiana era judía, eran los judíos. Pero luego después, cuando creció fuera, creció en la diáspora, empezó a crecer de los gentiles. Las iglesias de Asia Menor, que Pablo cuidó, que Pablo levantó a través del Espíritu Santo, eran todas gentiles. Empezó a crecer fuera. Y explica eso también el mismo apóstol Pablo ahí en Romanos 10 y 11, perfectamente. Como el olivo ha sido desgajado, ¿no? La rama natural ha sido desgajada y ha injertado las ramas silvestres, que somos los gentiles. Versículo 13, al llamar nuevo, ese pacto ha declarado obsoleto el anterior y los que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y lo que quiero explicar, que la palabra que dice ya está por desaparecer, porque se refería a lo último de todo, que era la caída del templo. La humanidad es regenerada de nuevo con la vida de Dios, habitando encarnacionalmente en su interior.
Jesús encarnado y glorificado, viviendo en el creyente a través del Espíritu y actuando a través del creyente para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por eso que al fin y al cabo es Dios el que lo hace todo en nosotros. Así que, hermanos, la encarnación del Hijo de Dios, que es el centro, el corazón y la razón de la Navidad, fue mucho más que un mero nacimiento. Jesús declara, Juan declara, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mundo vio y percibió la encarnación viviente y funcional de la vida y el carácter de Dios manifestado en la conducta humana de Jesús, dándole gloria al Creador. Así, cuando el Verbo toma carne y nace Jesús, ese Dios hombre le da gloria a Dios porque cumple el propósito por el cual el ser humano fue creado. Y eso es lo que nos dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Él cumplió el propósito por el cual Dios llevó a cabo la creación del ser humano. Así que Jesús no vino solo para ser admirado como un precioso bebé en un pesebre. Recuerdo que una vez, cuando mi madre estaba en la residencia, había una celebración, no sé exactamente qué era, si era una misa o lo que sea, cerca de la Navidad era. Invitaron a todos los familiares de los residentes en la residencia y fuimos. Y una de las cosas que hizo el cura fue pasar al bebé Jesús delante de cada uno para que le dieran un beso. Yo me abstuve porque yo sé que es un trozo de madera, no me siento, es algo que no tiene sentido. Pero a Brígida, no sé, la vio como un poco más débil y se le pasó 2 veces. Ella tampoco lo besó, pero se le pasó una vez y luego otra vez más. No sé si le dijo algo al final, pero es curioso. Muchos tienen esa idea. El recuerdo que tienen de la encarnación y todo eso es de un bebé que ahora es un pedazo de madera. Es muy pobre eso. Eso no es nada. Así que Jesús no vino para ser admirado como un precioso bebé en un pesebre, o como un espécimen ideal de la humanidad encarnada. Vino para vivir la vida perfecta de Dios en un ser humano. Él cumplió eso. La vida perfecta de Dios en un ser humano, porque Dios, Jesucristo era Dios al 100% y hombre al 100%. Entonces, Él cumplió el propósito por el cual Dios nos creó. Para ser sacrificado, perfecto, sin pecado, que fuera la solución para las consecuencias del pecado del ser humano. Y luego resucitar victorioso de la muerte para darnos una vida nueva a todos los seres humanos. Aquellos que la aceptan y la reciben por la fe, se esfuerzan por manifestar en la carne la vida y el carácter de Dios que vive en ellos. Y esa es la vida regenerada del cristiano. Uno de los propósitos presentes del Dios unitrino es continuar encarnando su carácter en los cristianos. El propósito que Dios tiene es que vivamos como Él vive, en el contexto del espacio y el tiempo de la humanidad, aquí y ahora, mientras vivimos, que manifestemos su amor. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Amaos unos a otros, amad a los que os aborrecen, amad a los que os persiguen, amad a vuestros enemigos. Esa es la forma en la cual Dios es. Y Dios quiere que manifestemos esa forma de ser, ese carácter suyo, mientras vivimos como cristianos aquí. De la misma forma que Jesús permitió que se encarnara el carácter de Dios en su conducta humana, sirviendo como la imagen visible del Dios invisible, y la palabra de Dios dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí veo una palabra que yo creo que lo he explicado. Los testigos el otro día cuando fueron a casa pasaron por allí, y esta fue una de las escrituras que me llevaron. Y le digo, ¿ustedes entienden eso bien? Digo, no entienden la palabra que significa primogénito, porque primogénito parece como si fuera el primer nacido de la creación, pero no es eso. La palabra primogénito es el catalizador de la creación, el que la lleva a cabo, eso es lo que significa ahí esa palabra. Es decir, la traducción no es muy buena,
Cuando tenemos, pero eso no es la traducción muy buena. En griego exactamente dice Jesucristo es la causa de la creación, la causa inicial, quien la lleva a cabo, quien la produce, el catalizador de la creación. Eso es lo que es. Pero no es el que fue primero. Porque luego tenemos otra escritura, como en Juan, que dice que no fue creado. Todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él, dice. En Colosenses mismo, un poco antes dice, todo lo que ha sido hecho por Él y para Él. Entonces no puede ser creado. Entonces les digo, no, tienen que ver, esa palabra no significa lo que ustedes piensan, tienen que estudiarla mejor, porque no es eso lo que significa. La miraremos, dicen, bueno, yo espero. Los cristianos tenemos que permitir la continua expresión personal de la encarnación divina, la encarnación viviente de la vida de Jesús en nuestra conducta. Cuando el cristiano se convierte en una nueva criatura, habitado por la vida divina de Jesucristo, es renovada la imagen del Creador, permitiendo que la manifieste en lo que hace, mostrando el carácter invisible de Dios en el creyente. Es decir, nosotros cuando dice, vosotros sois igual que Cristo viene, ¿y qué dicen de Cristo? Juan, es la luz del mundo, el mundo estaba en tinieblas. Pero luego nos lo aplica a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, y nuestra vida tiene que reflejar la vida de Dios, que es luz. Entonces las tinieblas desaparecen. ¿Por qué? Porque la luz está alumbrando, el carácter de Dios está alumbrando. Es curioso cuando uno piensa en eso, ¿no? Porque Cristo viene y Juan dice, y la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas y no recibieron la luz. Y Cristo dice, lo que me hicieron a mí, también os lo harán a vosotros. Entonces no debe de extrañarnos que no quieran con nosotros nada. Y esa realidad ocurre siempre que permitimos que la presencia de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, haga su obra. Como fue en el caso de Jesús mientras estuvo en la carne física en esta tierra, en Juan 14:10, fijaros lo que dice el apóstol Juan aquí con respecto a Jesucristo. De hecho está hablando Cristo mismo. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí es el que realiza las obras o sus obras. Y esa es la forma en la que Jesucristo, Dios, hombre, se humilló para que la voluntad del Padre fuera la que fuera hecha. Porque Él como hombre, cuando le llegó la agonía aquella tan grande de saber que iba a morir, porque Él lo sabía, sintió naturalmente como hombre el dolor, la pena, la tristeza, el abandono, de la angustia, todo eso lo sintió. Pero Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él glorificó a Dios. Por eso es que por la fe de Jesucristo que somos salvos. No es la fe nuestra, es la fe de Cristo. Él fue fiel. El Dios unitrino habita en cada uno de nosotros. El Padre, Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El Padre habita en nosotros. Primera de Juan 4:15, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios Padre reside en nosotros. El Hijo vive en nosotros, 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Jesucristo vive en nosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, refiriéndose a los cristianos, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para eso vino Jesucristo, para vivir en nosotros. Y el Espíritu Santo también vive en nosotros. 2 de Timoteo 1:14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Y Santiago 4:5. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Así que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Está ahí claramente en la Escritura. No podemos negar esa evidencia. El Dios unitrino habita en cada uno de nosotros los cristianos, con el propósito de que funcionemos encarnacionalmente, ya que todas nuestras acciones, de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, para eso es que Él vive en nosotros, para que vivamos de acuerdo al hombre nuevo que Él nos ha hecho ser. Así que todas nuestras acciones deben de proceder de la provisión y el poder divino de aceptar en fe su actividad en nuestras vidas. Igual que la obra de Jesucristo no era suya, sino la del Padre, nuestra obra, cuando le dejamos y le permitimos a Dios que Él la haga en nosotros, no es nuestra, es de Dios en nosotros. Es de Dios en nosotros. Y tenemos cantidad de escrituras que reflejan eso, así como el sarmiento en una vid deriva su vida y productividad de la vid. Jesucristo coge el ejemplo en Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Para llevar fruto permaneced en mí, dice. Y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Mi Padre es el labrador, dice él. Nosotros los cristianos no podemos hacer nada por nosotros mismos para regenerar nuestro carácter, sino que debemos de reconocer que todo lo bueno, todo lo tenemos que recibir de Dios a través de Cristo por medio del Espíritu. Todo. Esta mañana estábamos hablando, Brígida y yo, acerca de esa niña que antes de morir con un cáncer tremendo, creo que era, de 13 años o 14 en Inglaterra, ella, supongo que tendrá dinero para hacerlo en el testamento, pidió a sus padres, obligó a sus padres, porque su madre parece que estaba en contra, pero su padre estaba a favor o al contrario, de que la crionizaran, con la esperanza de que llegue un día, de que puedan volverla a la existencia. Esta mañana estaba Toari hablando acerca de eso, dice, es una tontera, un científico, ¿no? Dice, es una tontera, eso no existe como tal. Dice, porque no saben, dice, claro, es una niña, pero deberían, claro, las empresas que crionizan lo que hacen es negocio, entonces él permite. Pero dice, es una tontera, científicamente es una tontera. Y me alegra que lo diga un científico. Este presentaba El Tiempo en el pasado, Manuel Toari, yo no sé si os acordáis, y su hermano también es un científico. Y él es un buen promovedor de la ciencia, ¿no? Creo que es director o ha sido director de la ciencia en Valencia, de la ciudad de las ciencias. Y estaba explicando, dice, no saben qué es lo que ocurre con la muerte. Dice, con la muerte lo que ocurre es que las células se dividen, ya no son nunca más lo que eran. Las células, porque no hablaba del espíritu y nada, hablaba del mundo físico, pero dice, la materia, las células, se dividen, y ya esas células, aunque tú las... Porque en el siguiente instante de que dejan de tener oxígeno, ya empiezan a decaer y ya mueren. Y la muerte, dice, es división de las células. Eso es lo que es la muerte. Físicamente hablando. Físicamente hablando, la muerte es eso. Sabemos que espiritualmente el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero físicamente lo que queda es decadencia. Decae, va decayendo, más y más división, que al final termina. Dice, aunque la metiesen de inmediato en la crionización, inmediatamente que la célula le falta el oxígeno, empieza a decaer. Ya no podrían de ninguna de las maneras restaurar ese cuerpo como se piensa. Y entonces estuvo hablando, puede ser dice, hablaban del cerebro, dice, pero es lo mismo una tontera, porque es que no se puede, porque habría que sacarle el cerebro en el mismo momento que deja de respirar para poder crionizarlo. Supuestamente que haya esperanza de que luego después se pueda recuperar. ¿Y ahora qué hace? Ponerlo en un cuerpo de estos robóticos, ¿no? Hablaba él. Dice, puede ser que dentro de 10.000 años, suponiendo que el mundo exista, ya sabemos que tanto tiempo no existirá, y si a lo mejor se puede poner ¿cómo le llaman a los cuerpos estos? Los brazos articulados, esto y todo esto, tiene un nombre, bueno, un cuerpo totalmente biónico, artificial. Dice, puede ser de que lo puedan injertar. Pero ahora esta persona se ve en ese cuerpo biónico, los recuerdos que tiene de un cuerpo normal, ¿cómo se va a reconocer? Pero él estaba hablando de esa realidad, y es así. El ser humano, y Brigitte y yo estábamos hablando, lo que el ser humano pretende es salvarse por sí mismo. Es recuperar la vida eternamente. Y luego después planteaba otra cosa más, dice, vamos a suponer que fuera verdad. ¿Y ahora qué hacemos con miles y miles de millones? ¿Cómo viven en este mundo? Claro. Dice, porque ya si la ciencia llega a un punto en el cual es capaz de hacerlo, ya no tiene que esperar ni 1000 años, inmediatamente que la persona muere, vuelve a vivir otra vez. Científicamente. Ahora tenemos miles de millones y miles de millones. ¿Cómo los ponemos? ¿Dónde los ponemos?
Menudo problema, menudo problema. Me gustó esta mañana. A mí me gusta escucharlo, porque hace pensar a la gente. Y es bien curioso, me gustó. Hermanos, no nos engañemos. La vida cristiana no es una imitación del ejemplo de Jesús, ni el moralismo de conformarnos a procedimientos prescritos de piedad. La vida cristiana es el proceso de encarnación, de permitir que la vida divina de Dios sea vivida en nosotros, permitir que la vida y el carácter de Jesucristo sean vividos en el cristiano. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, darle gloria a Dios. Y eso solamente lo podemos hacer viviendo en la forma en la que Jesucristo vivió. Pablo explicó perfectamente lo que significa esto en Gálatas 2:20, una escritura que menciono bien a menudo. Gálatas 2:20, estamos terminando ya. Gálatas 2:20, Pablo decía, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la encarnación que Dios quiere que se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La encarnación de la vida cristiana es la vida de Jesús manifestada en nuestra carne mortal. La encarnación de la vida cristiana es la vida de Jesús manifestada en nuestra carne mortal. En 2 Corintios 4, versos 10 y 11, fijaos lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Ya sabía de qué estaba hablando. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Él está hablando ahí de la muerte real, porque él fue apedreado muchísimas veces, en peligro de ladrones, en peligro de falsos hermanos, en naufragio no sé cuántas veces, latigado no sé cuántas veces, apedreado no sé cuántas veces, en prisión. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y esto va ocurriendo a medida que Cristo es progresivamente formado en nosotros. Él habla de eso en Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito. El propósito es que Dios tome vida en nosotros, que manifestemos en nuestro cuerpo la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Cristiano, podríamos referirnos a cada cristiano como una encarnación contemporánea de la vida de Jesucristo. La expresión encarnacional del carácter invisible de Dios en manifestación visible, se lleva a cabo no solo individualmente, en y a través de cada cristiano, sino que también es evidenciada colectivamente en la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, como la encarnación corporativa de la vida y función de Jesucristo. Para concluir, reflexionemos en la implicación personal. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que el misterio de la encarnación se había llevado a cabo, dijeron en Lucas 2:11, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el Señor. El plural os ha nacido no debe de interpretarse como refiriéndose solo a los pastores, ni solo a la nación de Israel, sino a todos los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, a cada uno de los seres humanos que han nacido, están nacidos ahora o van a nacer, a todos los seres humanos. Así que te invito a aplicar a tu vida las implicaciones de la encarnación, ya que el Salvador y Señor Jesucristo desea vivir y ser encarnado en cada uno de nosotros. La encarnación del Hijo de Dios no encuentra la plenitud en su significado hasta que nosotros como individuos permitimos que la realidad de la misma respire en nuestro corazón, personalmente por la creciente conciencia de que la vida del Señor Jesús resucitado habita en nosotros. Si cuando somos más conscientes de que Dios vive en nosotros, más encarnamos su vida,
más encarnamos el propósito por el cual fuimos creados. Entonces la encarnación cobra vida y es puesta en acción cada día, a medida que le permitimos a Cristo vivir su vida en nosotros. Vivir a través de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, os pido y os animo a que consideremos cuidadosamente lo que la encarnación significa para cada uno de nosotros. Porque significa permitir que la vida de Cristo viva en nosotros, para que nosotros, a su vez, podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó como seres humanos, glorificarle a Él. Que Dios os bendiga, que tengáis buena semana y que nos llene a todos, a través de su Espíritu, de la capacidad de ser encarnados más y más de la vida de Jesucristo. Padre, una vez más, gracias por este grupo en el cual, Señor, renovamos tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, por hacernos constantes de venir a escuchar tu palabra. Con ello, Señor, renovamos nuestro pensamiento y nuestras palabras y nuestras obras. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo a enseñarnos lo que eres en realidad. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz de los demás y reflejar tu luz, que es la sobre todos. Llévanos con bien hasta nuestras casas y mantén con nosotros esta semana, siempre junto a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.